¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Hola, buen día. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo vamos? Buen día. ¿Todo bien? ¿Encontraron el material? ¿Vienen leyendo? ¿Cómo vamos? Todo bien por el momento. Cerraron Sí, con... de a Sí, poco haciendo resúmenes. bien, bien. ¿Cerraron con Patricio la unidad uno? Sí, sí, por suerte sí. Bien, eso quedó. Entonces, podríamos decir. Bien, entonces, hoy damos inicio a la unidad 2, que vamos a hablar a nuestro amigo Oslak, ¿no? El amigo Oslak, de qué nos va a hablar, de qué se trata el tema. Entonces, entonces lo que pretende Oslak es el... ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, se escucha perfecto. Sí, profe. Sí, se escucha. Bueno, entonces Oslak lo que pretende es analizar el proceso de la formación del Estado Nacional Argentino. Entonces, según Oslak, la conformación de un Estado arranca diciendo que es parte constitutiva de la construcción social. Ya habíamos visto antes con Bobbio o con Duverger, donde ese poder de la familia o ese poder en estas pequeñas sociedades, como después la familia es la primera sociedad que hay en la conformación, donde se establecen reglas, se establecen formas. Bueno, eso se transmite después, se forma en el Estado en sí, entonces va a haber una construcción social y, o sea, de esa constitución de orden cuya especificidad, o sea, va a depender de muchas circunstancias, tanto históricas como en el desarrollo de las fuerzas productivas, las relaciones de la producción, los recursos naturales disponibles, este, las, la estructura de clase que estos definen y la relación de una sociedad, de esa sociedad con el exterior. Entonces, la conformación del Estado es el aspecto político, la instancia de, de organización del poder y del ejercicio de la dominación política. Entonces, se materializa en la construcción de una serie de instituciones que permiten legitimar esa dominación. ¿Entendieron legitimación con lo que pasó con el gobierno cuando emite el decreto y se establece ese orden constitucional? Ahora se va a la justicia, entonces ahí se va a resolver los tres poderes, cómo funcionan. Acá el poder legislativo está pintado al óleo. Pero lo bueno de tener presente esto fuera del fanatismo, que hay que apartar la cuestión fanática, sino analizar la cuestión a nivel estructural, como para graficar lo que es la materia en sí, la sociedad y el Estado. Entonces, el Estado tiene una serie de potestades y capacidades. Entonces, externalizar su poder, entonces, ¿esto qué quiere decir? Ser reconocido como un soberano por otros estados,
los monopolios de medios de coerción. ¿Qué dijo Fernández? Si no acatan, tiró el encuadramiento. Si no acatan, ¿dónde vengo? Vengo con la Policía Federal, con la Gendarmería, y acá el ejército lo saca. Está avisando. ¿Qué está dando? La idea de poder. Entonces, si ustedes no acatan, vamos a ir a los palos. Más o menos, como para volver otra vez a lo que es Duverger, el encuadramiento social, una cuestión económica o la fuerza. Entonces, crear instituciones públicas para extraer recursos de forma estable de la sociedad civil. Y el último punto que trata es la capacidad de crear esos símbolos y una identidad colectiva, la cual le va a permitir ese control ideológico. Una pregunta, ¿a qué se refiere con símbolo? Era lo que yo le iba a preguntar. ¿Qué símbolos tienen ustedes? Yo creo que la bandera, por ejemplo, puede ser. Bien. No, a mí lo primero que se me cruzó es los nazis, así. ¿Los qué? Los nazis, la bandera nazi. Como símbolo, Nazi. digo. Claro, bueno, ellos estaban ahí imponiendo, ellos hacían un cambio de mentalidad, de encuadramiento social, y estaban poniendo sus símbolos, el saludo, ¿no? Esas cuestiones esos son símbolos. Entonces, de adoctrinamiento, acá estamos hablando a nivel Estado. Lo que el nazismo lo que hacía era, el que no está conmigo está en contra mío. Entonces, no está con los símbolos nuestros, los llevamos puestos. Por eso habla de ese totalitarismo que tenía el nazismo. De hecho, se vio. Bien, buen ejemplo. Entonces, esos son los símbolos. Crear conciencia de cuando juega la selección nacional argentina, ahí todos se acuerdan de la bandera. Mientras tanto, no todos los principios estamos referentes a la bandera. Bueno, entonces para el autor, la constitución de un Estado, cuando hablo de constitución de un Estado, no estoy hablando de la Constitución Nacional, estoy hablando de esa conformación que tiene el Estado nacional. Entonces es un producto de una lucha entre modelos de marco institucional. Ahí podríamos decir, bueno, el ejemplo que nos trajo el compañero, Hitler, ¿qué estaba haciendo? Una lucha de modelos. Hace un cambio institucional. Lo que pasa es que Hitler entra con todo el poder elegido. Fue elegido como hoy fue elegido Fernández, como anteriormente fue elegido Macri, como anteriormente fue elegido Cristina. Era un Estado democrático. Necesito que prendan las cámaras, ¿eh? Si no, estamos todos... Si no, yo salgo en pijama y apago la cámara y ya está. Y despeinado no le voy a decir que voy a estar porque no. Aunque quiera, no puedo. Quisiera ser un rebelde y no puedo. Entonces, ¿qué es lo que estaban formando? Por ejemplo, tanto lo que dice Oslak como lo que dice el compañero sobre el tema de los nazis. Entonces, esa idea de orden político que se crea adecuado para esta organización de la vida social. O sea, ¿qué es lo que vamos a llevar adelante? De esto se deduce que no existe una idea colectiva, una sociedad civil con carácter de sociedad nacional, o sea, que se pretende formar el Estado, sino más bien que ambos se constituyen y determinan naturalmente. La nación acá no precede al Estado nacional. Sobre la pregunta que me hicieron el lunes pasado, que alguien escribió, che, hablaste de los cinturones, hablaste de España, hablaste de no sé qué, pero no hablaste del texto. La clase se da así, para eso necesitamos que lean los textos. No puedo agarrar un texto y decir, el párrafo primero, lo leyeron, y bueno, ese no va. Va el segundo, tercer renglón, de subrayen acá. No, eso lo hacen ustedes trabajando el texto. Ustedes tienen que leer de corrido. En la segunda lectura, y en la primera, o sea, toda palabra que no entienda, busco el significado. En la segunda lo leen entendiendo el texto, y en la tercera resumen. O sea,
si yo tengo que venir a resumirle el librito a usted, porque usted no tiene cero capacidad de absorción y de incorporar textos, o sea, no saben interpretar. Tendríamos que ir al jardín a pintar el sapo Pepe como lo pintamos, coloreando el ojo. Entonces, estamos en la universidad. Si hay docentes que le vienen a repetir el texto, estamos como al horno. Entonces, ¿qué es lo que permite afirmar Oslak? Que así como el Estado no fue un resultado inmediato de esa revolución de 1810, tampoco lo fue la nación. Entonces, describe innumerables tensiones y luchas entre proyectos del interior y de Buenos Aires. Hoy decimos, bueno, me voy a Mendoza, paso por Junín, mientras tanto puedo ir echando combustible cada 2 litros si tengo ganas. Bueno, en aquella época de acá a Mendoza no había nada. ¿Qué podía haber? Lo que hoy tenemos pirata del asfalto, antes había los tipos que andaban a caballo y asaltaban a las carretas, a las diligencias, entonces no había, eran estas luchas del interior que se imponían, los que después surgen como estos vasallos que habían siempre entre estos señores feudales que había en pequeñas provincias. Entonces, eran dos diferentes proyectos de Estado que ambos bloques tenían. Entonces había una parte del interior, que todavía no sé si más o menos seguimos en la misma disyuntiva, si el campo produce para la ciudad, que la ciudad no consume lo que nos lleva a ninguno es independiente del otro y ninguno de los dos es elemental, sino que colabora en la producción general. Fíjense, el campo hoy puede seguir produciendo, sin embargo, ¿por qué se queja la ciudad? Porque acá circula el dinero. Entonces, yo recién vine a la cochera, pagué 300 pesos. Empieza a circular el dinero. No es que yo no estoy produciendo ni trigo, ni maíz, ni vaca. Yo vengo del campo, de hijo de contradicta rural. Entonces, en el campo se cree que si vos no producís maíz, no generás riqueza. Y acá, sin embargo, en el intercambio, ustedes mismos, hoy porque no fuimos a la universidad, pero todos hubiésemos pagado el boleto, genera una circulación económica. Entonces, estos dos bloques que había dentro de este Estado que se estaba formando. Entonces, en lo cual, lo que dice Oslak, que permite dar cuenta de una ausencia de identidad común, entonces, de la conciencia de un origen en sí. Este origen que permitiera esa unión nacional a la cual tanto se anhelaba, esa unión política. Entonces, diferencia de origen, de idiomas, diversas formas de producción y distintos niveles de ingreso, diversas formas de gobiernos autónomos. Hoy, con el tema del decreto, surgió, no sé si ustedes lo escucharon, Fernández empieza a hablar, dice, valoro leyeron el decreto, habla de la autonomía de las provincias, de la ciudad, y después impone a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad el DNU, que no haya clase, que se restrinja, bla, bla. Al otro se lo tira en consideración. Bueno, es lo que se está discutiendo en la ciudad. Estas son cuestiones de politiquería en sí hoy en día, pero a lo que voy es, cuando inicia el discurso, habla de la autonomía. Bueno, cada provincia es autónoma de cómo regir dentro de la provincia, qué educación dar, qué salud dar, etc. Entonces, había diferencias de idioma, porque bueno, gente de todos lados que venía, no es que la inmigración vino en 1880 en adelante. De hecho, somos todos inmigrantes. Ahora cuando hablan, dice, fueron en contra de los nativos. ¿Cómo te llamas? Rodríguez. Y vos estás hablando, yo no soy el primero que tenés que ir. Bueno, digo Rodríguez, así Matilla, como decir, ¿no?
lo que sea. Perdón. Bien, entonces, estas cuestiones de diferentes formas de producir que traían las sociedades migrantes que venían con distintas costumbres, distinta formación, hace que sea más difícil el tema de cómo encarar esta unión a nivel nacional. Pero entonces, cada una de estas características de ambos bloques parecían imaginar una irremediable ruptura en el esquema de esta unidad política. Entonces, Buenos Aires, en el puerto, aspiró desde el mismo momento a la Revolución de Mayo a construir un Estado unificado bajo su hegemonía. Poder lo tengo yo. Impongo, como decía Duverger, el poder lo tengo yo, yo manejo el ingreso y el egreso de las cuestiones que ingresan o sale del país, porque la llave del puerto la tengo yo. Entonces, si otros intentos separatistas no prosperaron, se debió especialmente entonces a esta enorme diferencia de fuerzas entre la provincia porteña y cualquier otra coalición provincial o proyecto de Estado alternativo. Las conferencias, entonces, esto se formó una confederación, pero la Confederación Argentina, que constituía, se va a constituir luego de la caída de Rosa, entonces sin adhesión a Buenos Aires, que no fue una excepción ilustre de un caso límite. Esta coalición de todas las provincias no consiguió imponerse a Buenos Aires. Las provincias terminaron cediendo ante el poder creciente de Buenos Aires debido a que se dieron cuenta que era la única manera de no caer en la ruina y el aislamiento. Como les daba el ejemplo. Imagínense en aquella época, Mendoza, apartada de Buenos Aires, sin acuerdo de Buenos Aires, ¿cuándo le llegarían la mercadería? Nunca. ¿Hay alguno de Mendoza acá? Entonces, la conformación de un Estado nacional resultaba siempre una atracción, o resultaría más atractiva y conveniente en el horizonte de miseria y atraso que la gran mayoría de las provincias podía visorar de persistir el arreglo institucional vigente. Se termina entonces prevaleciendo la posición de Buenos Aires, que es por su poder y hegemonía constante, con la débil posición del resto de las provincias, las cuales entendieron que la única manera de progresar era Se te trabó todo, profe. ¿cómo? Que se te trabó todo, no se te escuchó lo último. Que digo, que se termina prevaleciendo la posición de Buenos Aires es por su poder y su hegemonía en contraste con la débil posición, con esa debilidad que tenía cada una de las provincias, las cuales entendieron que la única manera de progresar era ingresando al circuito económico que controlaba Buenos Aires a través de qué. ¿Del puerto? A través del puerto. El puerto es la llave esencial.
Ustedes, no sé si conocen el país, si pudieron conocer el país. Si uno anda en auto, va de Córdoba a Santiago por la ruta 9, no encuentra a nadie. Y a mitad de camino entre Las Redondo y Córdoba hay una estación de servicio que no es que lo asalta, le mete un cañonazo en la cabeza cada vez que uno compra algo. Es ahí, muerto, no es nada. Bueno, eso sigue siendo el reflejo de lo que estamos describiendo. Esto cuando me causó gracia, soy del interior, nací en el interior, conozco la provincia de Buenos Aires. Cuando dice, los porteños vienen a internarse a la provincia de Buenos Aires. Eso es de acá a la China, mentira, porque no hay, o sea, todo provinciano, quien puede decir eso puede ser un porteño, pero todo provinciano dice, bueno, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, porque no tenés otra, no tenés salud, no tenés nada. Eso es, que me quiera discutir, que lo diga porque no está en su sano juicio. Yo conozco perfectamente la provincia de Buenos Aires, no hay nada. Estoy yendo a Junín, donde hay 100.000 habitantes, no sé si hay alguien de Junín, y tiene un solo hospital público. Entonces, ¿cómo se atiende? Bueno, ustedes van a Bariloche, se ha extendido Bariloche, pero ¿cuántos hospitales tiene? ¿Cuántas escuelas tiene? Empiecen a contabilizar eso. A ver, esto es como... Es algo que creció, se hinchó, pero de población, no de infraestructura. Bueno, no va acorde la infraestructura en la provincia. Quedan 10 minutos, se corta y nos volvemos a conectar. Entonces, volviendo otra vez a Oxlack, entonces, deduce la afirmación clave de que es lo que realiza Oxlack, ¿no? Sobre la posibilidad de la unión nacional, se da recién cuando aparecen las condiciones materiales para la formación de una economía de mercado. Si ustedes van a la Unión Europea, que pasa lo mismo. ¿Cómo se formó la Unión Europea? Con esta posibilidad de unión de las condiciones materiales de una formación de una economía de mercado. ¿Cuándo se estableció? Fueron 5 naciones que lo establecieron en 1957. La que organiza esto y la primer firmante de este pacto es un tal país llamado Alemania. 88 millones de habitantes, entra 7 veces en la Argentina y fue destruida 2 veces por guerras mundiales. Entonces, cuando uno piensa, que nosotros que tenemos el 50% de miseria, ¿qué problema tenemos? El problema somos nosotros, nuestra sociedad. Los otros se reconstruyeron 2 veces por hacer la guerra, y a los 12 años de haber sido liquidados, hicieron un tratado a nivel regional, que hoy es la Unión Europea, porque eso surge como un mercado común europeo entre cinco naciones. Entonces, volviendo al Estado argentino, la necesidad de consolidar un mercado interno para participar del mercado internacional fue la clave para que se llegara finalmente a la construcción de un Estado nacional. El estado de las cosas antes de 1862, derivado de 50 años de guerra civil y de tensión, no permitía el desarrollo de la fuerza productiva necesaria para la región se integre a las nuevas divisiones de trabajo internacional. Las nuevas exigencias de ese mercado, luego de la segunda revolución industrial, comenzaron a movilizar intereses y dieron el impulso final para que los ideólogos de la emancipación finalmente encararan la constitución de una unidad política económica nacional. El aislamiento de los mercados regionales, hay un informe de Vialet Macé de 1904 y describe cómo estaba la sociedad en aquel entonces del interior.
sé, los que estudian sociología, o los que estudian abogacía, ciencia política, se los recomendaría. Y lo demás por interés personal también, para conocer cómo vivíamos en aquel momento. Vivían en condiciones pobrísimas, no tenían vivienda, no tenían nada. Ya lo vamos a ir desarrollando los distintos textos. Entonces, esta gente que producía algo tenía un aislamiento del mercado regional, el atraso de los medios de comunicación. La manera de comunicarse era de carreta a caballo, de acá a caballo a Mendoza, o a San Juan, o a San Luis. Entonces, no es que agarramos el auto y nos íbamos de vacaciones a Potrero de los Funes. No, que Potrero de los Funes. Cuando llegaba, Tardaban muchos días, ¿no? Me claro, imagino. el bronceado de acá a Calamuchita ya no necesitabas Mar del Plata para llegar al bronceado. O sea, todas estas cosas no existían. O sea, era una lejanía absoluta, inalcanzable. Un país muy extenso, muy amplio. Entonces, hay escasez de población. Si ustedes toman en consideración lo que yo les acabo de decir, Alemania, que entra 7 veces en Argentina, tiene 88 millones de habitantes, nosotros tenemos 44, entonces hoy mismo tenemos escasa población. Y ahí se dan cuenta que no toda la producción, no todo el mundo vive de la producción. Alemania también produce cereales, produce ciertas regiones. Por ejemplo, Japón produce autos, sin embargo compra hierro afuera. ¿Cómo? Produce algo de que no tiene la materia prima. Nosotros teniendo materia prima no podemos producir nada. Son cosas como para analizar acordes de cómo está el país, cómo nos formamos. O sea, y esto es, culpemos a Alberto, al anterior de la sociedad. No, esto es histórico, estamos hablando de la formación del Estado argentino, una cuestión bien argentina. Bueno, también la inexistencia de una unidad monetaria. Si hoy llegamos al caso, creo que todos ustedes nacieron con la inexistencia de una unidad monetaria. Si bien tenemos una unidad, pero todo el mundo se refugia en otros valores y no en la moneda nacional. Y otra cosa que había, la anarquía en los medios de pago. Entonces, cuando hay necesidad, después lo vamos a ver en la crisis del 30, yo abuso y tengo el poder, abuso como te pago. Bien, o en aquella época te decía, si desmontás te pago con leña. No, hasta hace poco tiempo surgía esta cuestión. Y hay estos intercambios. Está prohibido por ley, que surge en 1900. Estos intercambios siempre fueron vigentes y cuando la persona tiene necesidad, cuando no está formada, o sea, nos pasan por arriba, no entiende la situación en la que está viviendo, no comprende. El viernes estuve en la cárcel donde está preso una persona que tiene hasta segundo grado, no entendió ni por qué está, no sabe ni no entiende nada. Lo único que sabe es firmar. Cuando usted iba a primer grado, escribían el nombre, bueno, él hace lo mismo. Bueno, entonces, esta inestabilidad financiera que había, el micrófono. No, acá hay alguien que tiene el micrófono prendido. Parece. Pasa que tengo mucha gente, entonces, pasa que a mí me gusta que tenga el micrófono prendido para que hable. O sea, no. Martín Vega.
Bien, entonces, y aparte de esta falta de estabilidad financiera, la falta de garantía sobre la propiedad que desalentaba completamente entonces la iniciativa privada, aislando a las regiones del progreso, que recomendaba la renovada sistema, o sea, recomendaba una renovación del sistema productivo mundial. Entonces, esta situación requería de imposición de un nuevo marco de organización social que permitiera el desarrollo de las fuerzas productivas según las exigencias de este sistema. Que le permitiera entonces a la región integrarse al mercado internacional. Y solo eso era posible en base a una posible unificación de las diferentes autonomías bajo un Estado nacional. Se corta en menos de 2 minutos. Hasta acá venimos bien cómo viene la formación del Estado. Sí, sí. Bien. Sí, Entonces, profe. esto va a ser. Sí, bien. Entonces, esto va a ser una instancia articuladora de la sociedad civil en las nuevas condiciones históricas, me parecía la única viable, o sea, era lo único que tenían como posible meta para alcanzar. Entonces, el resultado de este problema del orden, lo encamina la impresión de toda la causa, sí. Bien. Bueno, entonces, esta cuestión de por qué se quería la unificación entonces de estas distintas autonomías bajo este Estado nacional. Por eso me viene bien lo que dijo Fernández. Las autonomías de cada una de las provincias. Se ven en la Constitución, en el artículo 5, se dictan sus propias autoridades, tienen la disponibilidad de la educación, de la salud. Esto está en el 5 y después se relaciona con el artículo 121 en adelante hasta el 129, donde el artículo 129 habla de la autonomía de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y la ciudad autónoma de Buenos Aires está dentro del título de gobierno de provincia, dentro de la Constitución. Entonces, se nucleaba estas autonomías en este Estado Nacional, con el fin de que era lo único viable en esta condición como para llegar al progreso. Resulta esta cuestión del orden, el camino al progreso sería posible si ponemos un orden. Todavía no lo tenemos en claro, estamos discutiendo hoy un orden. Esto entonces permitía obtener la confianza del capital extranjero para invertir en el país. ¿Se acuerdan de la lluvia de inversiones de Macri? No me das un orden, yo no vengo a poner guita. Si ustedes no saben comportarse entre ustedes. Esto es lo que piensa el mundo entero de nosotros, ¿no? Eso fue histórico. La gente creía que pues llegaba a él, tenían las inversiones. No, tenía que hacer un cambio estructural. Entonces, fíjense cómo
Ya en aquel entonces, antes de la construcción del país, lo que se decía era, si tenemos un orden interno, demostramos que somos algo unificado, donde podemos trabajar en distintas autonomías, en distintas regiones. ¿Por qué? Porque el sol no sale a la misma hora en distintos lugares del país. Es un país muy extenso. Entonces puede haber media hora de diferencia. Miren qué tontería. ¿En qué se basa? En que si yo estoy dirigiendo las sucursales, estoy en la casa matriz, estoy dirigiendo las sucursales en todo el país, que hay 10 en cada provincia, no es lo mismo estar en el sur que estar en el norte. No es lo mismo el grado de temperatura, entonces yo tengo que bajar líneas. Bueno, pero a esas sucursales regionales, la gente que vive en regiones, que se administren según sus condiciones. No puedo decir a La Rioja y a Jujuy que tengan las mismas condiciones climáticas dentro del local que las que tiene Santa Cruz, porque no son las mismas condiciones de la misma provincia. ¿Me explico? Entonces, esta cuestión de la confianza iba a traer el capital extranjero para invertir en el país. Entonces, que también permitiese la llegada de más inmigrantes y los factores por los cuales el progreso iba a ser de por sí ya se iba a llevar solo el progreso. Entonces, el gobierno surgido entonces de esa batalla de Pavón en 1861, comenzara poco a poco a afianzar este dominio institucional del Estado. Esto supuso reclamar como propias funciones que antes llevaban adelante los gobiernos provinciales o de hecho otras instituciones tradicionales, emisión de la moneda, administración de justicia, la nacionalización de la banca, recaudación de impuestos, organización de un ejército, educación, registro de nacimientos, y hasta concreción del matrimonio, reservado tradicionalmente a la iglesia. Entonces, de esa manera, ¿por qué digo lo de la iglesia? Efectivamente, hoy ustedes a lo mejor no entenderán, porque dicen, che, ¿no se casaron con la iglesia? Si yo fui al registro civil, ¿qué es lo que me da? Si mañana se muere mi cónyuge, me va a dar, si estoy casado o no, me corresponde una pensión al respecto. O si ahora que las uniones convivenciales, que antiguamente decían, están juntados. Bueno, hoy es común la unión de convivencia, no es esta institución matrimonial que le daba esta cuestión de institución a la familia. A veces puede haber familias ensambladas, puede haber familias sin haber contraído el matrimonio, y mucho menos ser católico, o no pasar por alguna de las iglesias ¿qué hacían las iglesias? Tenían el registro de quién nacía, registro de nacimiento, de mortalidad y de casamiento. Entonces, no sé si alguno tiene descendencia europea, si quiere hacer la doble ciudadanía. Claro, ¿a dónde van a pedir? Bueno, gracias Valentina. Me agarra el viejazo y me pierdo. ¿A dónde pide? Bueno, yo pedí por mi abuelo a España que me enviaran los datos de él. Entonces decía, en ese momento, debido a la guerra civil en España, que es del 35 al 39, se prende fuego a la iglesia y no quedaron datos, pero bueno, hubo que, aparte hay familiares, y me dan un certificado negativo, bla, 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 donde establece donde mi abuelo nació. Entonces, ¿dónde se basaba? En la iglesia. ¿Esto es dónde lo tenemos? De las leyes de India. ¿De dónde surgen las leyes de India? De lo que había dispuesto España para las Indias, o lo que es nosotros hoy América. Entonces, aquella cuestión de matrimonial, de nacimiento, de defunción, estaba basado solamente a la iglesia. Se extrae ese poder de la iglesia y se lo da al Estado en sí. Entonces, de esa manera se aseguraba que
que el Estado era el que imponía las pautas de integración, dominación política, pero también simbólica, y de ese orden necesario para, además, el mismo desarrollo de la fuerza productiva y de la sociedad fue imponiéndose nuevas necesidades de regulación y de servicio en el Estado Nacional, entonces que comenzaron a tomar a su cargo, que eran los desarrollos, medios de comunicación. ¿Cuál sería en aquel entonces? El telégrafo, El telégrafo. las cartas. ¿Qué más? WhatsApp, mail no había en esa época. Hoy, tampoco hoy muchos funcionan porque no llega, no hay internet en todos lados. ¿Qué otro medio de comunicación? Y cuando yo digo medio de comunicación, El boca en usándose- boca, contarse las cosas el uno al otro. Sí, pero eso era en distintas, sí, está bueno. Y es una forma también de comunicación. De hecho, el teatro surge de esta manera. Para que, o sea, en África se explica con obras teatrales cómo es tener relaciones sexuales, cómo cuidarse. Entonces, hay una obra, se materializa esta parodia de lo que es la vida, para que las personas, cómo se van comunicando los demás. Bueno, de boca en boca, sí. O ustedes no sé qué profesión están siguiendo, pero mañana dicen, no, tuve un problema, me operó fulanito de tal, es espectacular, te atiende por obra social, fíjate si te haces reintegro, bueno, esto también se va por obras profesionales, y vamos conociendo así de distintas maneras, vamos teniendo nuestros propios clientes. Mi madre, que es masajista, por ejemplo, Bien. también empezó a atraer gente, a atraer clientas por el boca en boca, porque no tenía otra manera en su momento de generar de esa manera. Bien, pero tu mamá está en Mendoza. ¿Cómo hacemos para que se entere la gente de Capital Federal? Si en aquella época no había, entre Mendoza y Capital Federal era el abismo mismo, no había pájaros, algún pájaro que iba y venía, pero después nada. ¿Cómo llegamos medios de comunicación? Tren a vapor. El tren a vapor, o sea, había otros medios, otros canales. Entonces, ¿cómo llegaba la mercadería? Por ejemplo, que nos da la compañera. Sí, yo hago masaje, pero no es lo mismo tener un colchón así nomás que con tener la cama de masaje. Ah, bueno, ¿y cómo la llega? Viene de afuera. ¿En qué la traslado a Mendoza? En el tren. Bueno, La radio. Claro, eso viene más adelante, pero todos estos fueron evolucionando a medida de que se iban haciendo los caminos, se iba llegando a los distintos lugares y se iban poniendo postas entre distintos lugares o unificando los viejos y antiguos municipios que ya existían previo que eran anterior a la formación de la provincia en sí, previo a la formación las provincias son previas a la formación del Estado Nacional. Entonces después empezaron la formación de profesionales e incentivando a la inmigración. La primera universidad que tuvo la Argentina fue en Córdoba, luego se hizo la UBA en 1821, o sea, estoy hablando de la primera en 1600, Córdoba, porque la otra universidad, algo les había dicho la clase pasada, ¿dónde era la otra universidad? Chuquisaca, Bolivia. Entonces la gente estudiaba, porque eran tres los que podían estudiar en Córdoba, de ahí se iban a Chuquisaca y de ahí se iban a Europa. Después volvían con el conocimiento adquirido. Entonces, bien. Oslac asegura que esta nueva forma de organización social y de ejercicio del poder venía a alterar formas tradicionales de la vida, el orden anterior establecido,
o sea, a romper ese statu quo que había anterior a la formación del Estado, lo cual dejaba muy bien claro que la simple centralización del poder y de los recursos no eran suficientes para conformar la unidad necesaria. Entonces, es decir, generar esas adhesiones de las provincias y eliminar los focos de tensión. Entonces, la centralización del poder es llevada adelante por el nuevo Estado, solo pudo ser exitosa cuando tuvo, cuando adquiere entonces este éxito de la descentralización del control. Entonces, es decir, cuando logró construir el consenso necesario entre las provincias para ejercer su dominación, cuando logró tener la penetración profunda en la sociedad como presencia institucional permanente que legitima su poder. Entonces, otra vez, volvemos a la legitimación del poder. Siempre va a estar a la base de todos los textos, porque van a ir viendo, es supremacía y Bobbio, o sea, ese poder y el Estado. Entonces, para ello, gracias a esta legitimación de su poder, ¿no? El Estado iba a legitimar su poder, tiene que tener en cuenta la penetración represiva, cooptativa, material e ideológica. Esto se deduce de la... ¿Me Ahí, preguntaron? pensando, ¿no?, en lo que usted dijo, Sí. en la penetración del poder, ahí otra vez está lo que dijo la primera, no me acuerdo, represiva, que era una forma de ejercer fue el poder en base a la fuerza, en Claro. someter a las demás provincias. Exactamente. Ahí, cuando se conforma el poder, Sarmiento era gobernador de San Juan y esta penetración del Estado lo que le da uniformes o sea, se crea dentro de su autonomía, la provincia crea uniformes, como tenemos la policía de la provincia de Buenos Aires, como la policía de la ciudad. Entonces, los de la ciudad son morados, el uniforme morado. Bueno, la provincia de San Juan tenía no sé qué uniforme, pero tenían pocos. Entonces, si hacía sacar el uniforme, que yo venía César Roque de estar todo el día con el uniforme, se lo sacaba, me lo daba a mí, que tenía más o menos el mismo cuerpo, y yo salía a patrullar con el caballo. Entonces Sarmiento decía, vale más. Entonces le preguntaban a Sarmiento, ¿por qué hacemos esto de estar constantemente como uniformados? Bueno, Sarmiento lo que quería mostrarle, por la simple visión, para darle un encuadramiento social, es hay policía, están todos, son distintos y todos están vestidos del mismo color, están unificados, hay un criterio, no es que andan con harapos, sino que había. Entonces Sarmiento decía que vale más la idea de fuerza que la fuerza misma. Si tenemos que ir a los palos, no me sirve de nada, yo tengo que evitar la pelea. La mejor pelea es la que no se da, o la que se evita. Esta era la penetración represiva, o idea de poder, que venga el ejército y me controle. Cooptativa, cooptar a esa gente. Y material e ideológica, llego con el tren, llego con los símbolos, Mendoza es parte de la nación, integra junto con la provincia de Buenos Aires, San Juan, es parte de la corriente, es parte de la nación. Entonces, esta era la cuestión de represiva cooptativa, o sea, empieza a hacer la parte que Es como hacer propaganda para que las personas se sientan nacionalistas. Claro, es como esta cuestión, como lo planteó el compañero que dijo, como Hitler, con símbolos, con es una cuestión de una forma de penetrar para tener legitimidad. De hecho, había gente que estaba en el gueto y decía, bueno, pero ellos se veía hasta coherente lo que decían, vos, sí, están ahí. O sea, la gente vivió, no es que estuvieron 2 días en el gueto. La gente Perdón, en el Sí. video que vi, en que está en la unidad que está ahí subida,
veía que se repartían como unas cintitas, como una señal de identificación o algo así, ¿Y qué sería ¿no? esas cintitas hoy? Es como el símbolo, ¿no? ¿Pero y qué sería De, hoy? Yo te digo, te pones una la escarapela, sería la escarapela, creo que hay escarapelas que son de distintos modelos, y hay otra que es una cinta que uno le hace un moño y le pone en el medio, la alfiler. Entonces, de esto se deduce que la constitución del Estado Nacional Argentino no fue un proceso lineal, sin conflictos y en toda armonía, como lo demuestra entonces las 5 décadas de guerra civil, la ruptura colonial, sino que estuvo signado por estas tradicionales tensiones entre los intereses de la provincia y los de Buenos Aires, entre la pretensión de las clases dominantes de uno y otro sector, que fueron constituyendo entonces como tales y fueron transformando en su mismo proceso la formación del Estado Nacional. Entonces, estas no eran las mismas que llevaron adelante la guerra de independencia, contribuyeron en 1862 a una alianza política que lideró el proceso de organización nacional y estatal, propuesta por actores de diversas regiones, clases, actividades, que hacen difícil a una simple descripción. ¿Qué profesión, qué nivel académico tenía Sarmiento? Sarmiento fue uno de los... No estuvo en la Revolución de Mayo. ¿Por qué no estuvo en la Revolución de Mayo, Sarmiento? Porque no nació todavía. O nació en 1811, creo. Muy bien, claro. Y estuvo sí en la conformación del Estado argentino. Pero ¿qué formación tenía? Que hay un monolito en Boston, en Estados Unidos, conmemorándolo a él sobre su sabiduría. ¿Qué carrera estudió? ¿Qué clase profesional era? Me parece que fue docente, militar y estadista. Era político, creo. ¿No era docente? Político es cualquiera. Hoy, lógico. Claro, era un La maestro. carrera de ciencia política que sale tenemos la universidad en 1986, surge la carrera de ciencia política. Político, conozco políticos que no saben, le das un vaso para hacer la O y no la saben hacer. Sin embargo, saben Yo, por llegar a ejemplo, la sociedad. Sí, ¿qué pasa? Sí, no, dice como dice usted, le das un vaso para que y no lo saben. Quisiera, claro, sí. Porque no tienen formación, pero no, eso no quiere decir que no estén capacitados para transmitir un mensaje. De hecho, muchas tribus estaba el intérprete que no sabía ni escribir ni leer, pero sabía 7 idiomas, así como él, ¿no? Sabe hablar, pero no sabe. La cuestión es del idioma cuando, por ejemplo, yo tengo un tema con, no sé inglés, bueno, viajo, traslado a señas, parezco un indio, bueno, Había estudiado me Derecho, cuesta pues. mucho. Sarmiento no había estudiado nada, era autodidacta. O sea, leía, tenía conocimiento, no tenía título de nada. El que había estudiado abogacía era Alberti, pero en sí él no tenía estudio de nada. Bien, entonces, esta conformación, entonces, estos actores de diversas regiones, clases, por eso digo, ¿qué actores? Bueno, Sarmiento fue un actor. ¿De dónde era? San Juan. ¿Cómo estudiaba? Era autodidacta. ¿Cómo le llegaban a...? Bueno, no sé, él cruzaba mucho a Chile, tenía su vínculo con Chile también. Entonces, distintas actividades cada uno de estos actores que hacían, que conformaron este Estado. Entonces, estaba
esta comunidad estaba compuesta por diferentes facciones de la naciente burguesía, tanto en Buenos Aires como en el resto de las provincias, intelectuales, militares, que eran claves del proceso independentista. Acá la unión se dio muy fuerte. ¿Por qué surge? Bueno, por el ejército, la iglesia y la terrateniente. O sea, estamos hablando del poder económico, el poder de la fuerza y el poder del manejo social, la cuestión confesional. Bueno, la iglesia hoy mismo juega un rol, no en vano fue el ministro de Economía. Así que tiene que ir a hablar con el Papa, si lo que tiene que ir a hablar con los fondos al cual le debemos y tenemos que arreglar. Bueno, es que el Papa es uno de los presidentes de una de ese estado que es el Vaticano. Juega un rol bastante fuerte. Bueno, esta cuestión de los intelectuales, los militares, era la clave de este proceso independentista. Entonces, cuyos intereses comenzaban a alinearse con el desarrollo de las fuerzas productivas y del crecimiento acelerado de la participación de ese mercado internacional. Lo que ganamos es en el intercambio, no en el cerrarlo. O sea, si usted no me cree, es así, vayan a ver las murallas chinas. Cuando China se cierra, cae el mundo, cae desde el mundo, se aísla. Entonces, ¿cómo crecemos? En este intercambio. Hoy estamos en la globalización, en la multiculturalidad, en la pluriculturalidad, multiculturalidad. Entonces, llamarse vamos a vivir de lo nuestro, y eso, todas estas cosas patriotas, muy argentinas, hoy están fuera de contexto. El intercambio es lo que hace a la riqueza de las personas mismas. Hoy, viajar, se puede viajar desde este medio, hoy estamos en distintos lugares, estamos dentro de la facultad, en una clase de la UBA. Entonces, sí, pero ¿cómo? Sí, bueno, virtualmente podemos llegar. Ustedes cortan ahora conmigo y pueden estar en una cuestión de inversiones, en un Zoom de inversores en Nueva York, en Miami, en España, en Italia, en cualquier lugar. O sea, ¿cómo llegar? Pueden transferir dinero automáticamente. Bueno, en esa época esto no llegaba. ¿Cómo llegaba? De otra manera, a nivel físico. O sea, llegaban por barcos, llegaba por trenes, se trasladaba a caballo y a carreta. Entonces, había una clase dominante que al estar integrada por un sector tan variado, distaba de esa homogeneidad y fuerza. Entonces, ambos, estas distintas estructuras concuerdan con un papel fundamental, que el Estado era el articulador de esta clase dominante. El Estado es el que viene a unificar, ¿sí? a manejar las cuestiones del Estado. Bien, ¿dudas hasta acá? Yo, profe, tengo una pregunta que me quedó del texto. Sí. Con el tema de la penetración del Estado, no entendí muy bien a qué se refería. Tipo, entiendo cada una, pero no entiendo lo que se refiere como en sí en general. Claro, porque o sea, lo que entra a poner este orden y progreso. O sea, es como si el Estado se mete dentro de tu casa. Vos tenés la clase que viene, vamos a seguir hablando de este tema. Entonces, ¿cómo hacemos para que vos acates esa orden? ¿Cómo entramos? ¿Cómo entramos para que vos empieces a captar la cuestión estatal? Entonces, la penetración estatal es como la coerción, que era una condición necesaria para el monopolio de la violencia y el control territorial, la creación de bases consensuales de dominación era una condición necesaria para la estabilidad. Entonces, el consenso, además de la alianza política, una alianza política estable, requería una presencia material e ideológica que afianzaba los vínculos nacionales. Era coerción, control, dominio, consenso e igual a estabilidad. Entonces, a lo que yo hablaba de Sarmiento,
si, si iban contra las fuerzas que tenía San Juan, llegaría el Ejército Nacional a ayudar a esa provincia a mantener el orden. Entonces, dentro de su autonomía tiene su policía, si no, está la cuestión federal o directamente el ejército. Entonces, la penetración estatal va a comprender la modalidad represiva, coercitiva, fuerza territorial, unificada y distribuida territorialmente para mantener el orden. Una cooptativa es la captación recíproca de prestaciones y apoyo a ese sector dominante a través de alianzas y coaliciones. La cuestión material, distribuida en obras, servicios y regulaciones indispensables para el progreso económico interno. No es que esto llegó ahí y se terminó, es constantemente, por eso hoy estamos atrasados, porque no se hicieron obras. Tenemos autopista, casi ninguna. Autovía, Córdoba, de Buenos Aires a Córdoba, vía Junín, ya les digo, hay 260 kilómetros, tenemos 120 kilómetros de autovía, después otra vez la ruta convencional. Voy a mi pueblo, son 500 kilómetros de ruta convencional, la ruta que estaban en 30. Cuando, si ustedes miran, la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, cuando fue invadida, cuando fue bombardeada, Inglaterra ya tenía autovía. La autovía que tenemos nosotros la tenía ya Inglaterra en el 39-40. Entonces, ¿por qué? Bueno, lo poco que se creó, ahí quedó. Imagínense que para 1911 nosotros teníamos tres líneas de subte. Sí, que tenemos 4 ahora. Bueno, y nos quedamos, ¿qué les parece si nos quedamos? Nos dormimos en el tintero. O sea, esta es la penetración, la cuestión material. ¿Cómo penetramos? Bueno, primero comprende la cuestión coercitiva, sino la cooptativa, como captando, y la cuestión material, dándole servicios, llegando en ese entonces con escuelas, con distintos, poner un hospital, hacer vías. De esta manera es que se llega con esta cuestión de... ¿Quién controla el Estado? ¿Cómo? ¿Quién controla el Estado a que haga las cosas, a que trabaje, digamos? ¿Quién puede? ¿El pueblo o no? Los ciudadanos, para eso votamos. Nosotros elegimos cada 2 años elegimos a los legisladores. Entonces, ¿qué es lo que elegimos? O sea, acá vemos que desde este punto de vista, tenemos no se han hecho nada. De hecho, en la época de Menem decía ramal que para, ramal que cierra. Esto, para dar una impronta. Después se modifica la Constitución Nacional y en el artículo 75, inciso 18 y 19, dice: vamos a ir implementando vías, creando vías férreas. Entonces, ¿para qué las cerraron? ¿Para qué las levantaron 2 años atrás? Bueno, entonces, ¿qué es lo que elegimos? ¿Qué información queremos comentar? Bueno, nosotros damos nuestras propias autoridades. Entonces, después pretendemos... Sí. Por eso es muy importante la formación. O sea, cuanto más ciudadanos argentinos, bueno, cuanto más personas se formen, es como que vamos a votar mejor. Bueno, estamos mal siempre. El sentido de qué es lo que se vota, cómo se vota, para qué se vota. Bueno, elegimos nuestras autoridades. Fernández no hace nada. Bueno, a ver, no, pero solo el tipo. Hay 3 poderes establecidos donde es soberano distribuido en 3 poderes para conformar
lo que pide la sociedad. No se puede ir tampoco contra la minoría, ganamos las elecciones, hacemos lo que queremos. No, hay que mantener el orden constitucional, que es ese orden. ¿Cómo nos establecimos como nación? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, esta medida, y si no, tenemos que tener consenso para aplicar ciertas normas o para dar derechos o garantías o para restringir los derechos y garantías. Sí. La Constitución aparece en 1853, recién, ¿no? Sí, señor. La Corte Suprema en 1863, 10 años después. El Código Civil se redacta en 1869 y empieza a regir en 1871. Fíjense cómo gobernaban esa gente. Las leyes de India, los palos. Bueno, sí, César. Claro, te interrumpe. En 53 aparece la Constitución, pero Buenos Aires era en 1860 recién. Claro, exactamente. Y hasta el 16 votaba una casta, cierto grupo. Por eso yo decía, ustedes son una casta, nosotros, ustedes y yo, somos una casta que votamos las autoridades de la UBA. Cómo está conformada la UBA, les expliqué el primer día de clase. Ahora, pues la nación era de esa manera. Conformábamos todo, pagábamos todos los gastos, pero había solamente un sector que elegía presidentes y legisladores. Bien, ¿dudas hasta acá? No. Bueno, dejamos acá y retomamos el lunes próximo con este mismo texto, y traen todas las dudas posibles que existan, y yo voy a dar un resumen del texto en sí. ¿Estamos? Y cerraríamos el lunes la unidad 2. Con Patricio van a empezar la unidad 3 el jueves. ¿Estamos? ¿No hacemos nada para el jueves entonces? Sí, O sea, leen no, mucho. la guía, Leen. ponemos la guía. Leen mucho leen. Tienen que leer mucho. Leer constantemente. Yo me levanté a las 5 de la mañana a leer. ¿Te enfermo? Sí, estoy enfermo. Hay que leer. Hay que estar. Profe, le consulto. El jueves con el profesor Patricio, ¿qué vamos a tener? ¿Es el unidad 2 o ya pasamos a la unidad 3? 3. Ok. Unidad 3. Conmigo termina la unidad 2 el lunes próximo. ¿Estamos? Ahora sí, entendido. ¿Qué dice Sebastián? ¿Toma agua que hace bien? No, le estaba contestando el compañero. Bueno, se ve que está atento. Bueno, entonces nos vemos el lunes próximo. Sí. Y profe. Bueno, Nos vemos, profe. traigan todas las dudas y nos vemos. Dale, profe, nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias. Chao, gente. Gracias.